Me quedé en el umbral, observando cómo mi hija Emilia, que acababa de cumplir 18 años, jugaba nerviosa con su teléfono. Intentó desviar la mirada cuando pasaron junto a ella su madre, Marina, y su jefe, Raúl, un hombre que no superaba los 25 años. Raúl, con su manera segura de andar, su encanto discreto y su sonrisa autosuficiente, parecía buscar el momento perfecto para añadir un toque más a esa imagen de sí mismo que, lo sabía, encantaba a Marina. Raúl estaba junto a ella, apoyando su mano en el hombro de Marina mientras ella metía su equipaje en el coche. Se iban a Los Ángeles para unas reuniones de trabajo. Pero yo sabía que bajo esa fachada educada se escondían intenciones muy diferentes. Sus viajes repentinos, sus retrasos y los silencios incómodos habían despertado mis sospechas desde hacía tiempo. La inevitable sensación de celos aumentaba con cada mirada fugaz que ella le lanzaba, con cada leve toque de su mano, que ella parecía no notar. Emilia me miraba con una preocupación silenciosa. Parecía captar mis dudas y prepararse para interponerse entre Marina y yo, temiendo que no soportaría y perdería el control. Sabía que a Emilia, quizás, le había tocado madurar antes de lo que me habría gustado, debido a nuestros problemas. Pero sentía que merecía conocer la verdad, y quizá esta era la última oportunidad para dejar nuestra vida intacta. Cuando el coche desapareció en la curva, Emilia se volvió hacia mí lentamente y preguntó, ¿de verdad crees que Raúl para ella es solo trabajo? Respiré hondo antes de responder. Tu madre es demasiado frívola para tomar ese tipo de decisiones, y demasiado orgullosa como para admitir algo que pudiera manchar su reputación. Le gusta creer en su poder y en su capacidad para manejar a las personas, pero... Tú sabes que esto no son solo reuniones, papá, dijo, con un reproche velado en la voz. Sus palabras, pronunciadas con tal seguridad, me hicieron apretar los puños. Marina siempre había sido ambiciosa, pero a medida que su carrera avanzaba, se estaba convirtiendo en algo aterrador. Demasiadas conversaciones en secreto, demasiados silencios y excusas para justificar noches de trabajo. No era ingenuo, pero siempre le daba la oportunidad de explicarse. Aunque ahora, de pie junto a Emilia en la puerta de nuestra casa, me daba cuenta de que todo había sido solo una ilusión. Emilia interrumpió mis pensamientos. Entonces, ¿qué piensas hacer? Me miraba con una mezcla de ternura y desafío, como si esperara una decisión importante. La miré con afecto, pero respondí con firmeza, he esperado demasiado, pero es hora de actuar. Y si no puedo evitar que se vaya, al menos puedo prepararme. En ese momento, se me ocurrió una idea. No esperaríamos pasivamente su regreso, con la esperanza de que nuestras sospechas fueran infundadas. Esta vez estaba decidido a poner las cartas sobre la mesa. Y parece que nuestra vieja conocida, Isabel, la esposa de Raúl, sugirió el plan perfecto para ello. Emilia se acercó a mí, mirándome a los ojos con una mezcla de preocupación y determinación que la hacía parecer aún más madura. Sentía su apoyo, y sabía que mis hijos, tal vez, veían la situación más claramente que yo. Pero necesitaba escuchar la verdad de alguien que conociera a Raúl desde otro ángulo, de Isabel, su esposa, una mujer que había soportado su engaño, al igual que yo había soportado las mentiras de Marina. A la mañana siguiente, me dirigí a la mansión de Isabel. Sus muros de piedra y las antiguas puertas de roble se alzaban en el fondo de los granados, dándole al lugar un encanto especial y hasta un poco de misterio. Isabel estaba en la entrada con un sencillo vestido oscuro, pero sus ojos brillaban con una luz fría. Marcos, al fin, dijo con una leve sonrisa. ¿Has venido en busca de la verdad o de venganza? Había en sus palabras una insinuación que me resultaba difícil de descifrar. La miré a los ojos, y en ese momento una chispa de comprensión pasó entre nosotros. Ella sabía cómo me sentía. Éramos como dos personas atrapadas en la misma trampa, pero que habían encontrado formas de sobrevivir. Quizás, un poco de ambos, respondí con una sonrisa forzada. Hizo un gesto para invitarme a entrar. Dentro de la mansión reinaba la penumbra, y las sombras jugaban en las paredes, creando una sensación de algo inalcanzable, secreto. Isabel me condujo al salón, donde ya había una mesa preparada con café y algo más fuerte, como si supiera que la conversación no sería fácil. Sabes que Marina y Raúl hace tiempo que no son solo colegas, ¿verdad? Comenzó ella, observando atentamente mi reacción. Para él, este romance no es más que otro entretenimiento, como todos los demás.
Raúl no aprecia los lazos de verdad, es un coleccionista de emociones ajenas. Yo misma fui, alguna vez, su nuevo juguete. Su revelación me sorprendió, pero intenté mantener la calma. ¿Lo sabías desde el principio? Pregunté, inclinándome un poco más hacia ella, tratando de entender hasta qué punto estaba involucrada en este juego. Ella levantó un poco el mentón, y en su mirada apareció un atisbo de dolor. Sí, lo sabía, respondió con una leve sonrisa, como si acabara de confesar algo prohibido. Lo sabía, pero pensé que podría cambiarlo. Cada vez actúa como si se enamorara por primera vez. Luego, deja a la víctima y busca otra. Y Marina, creo, se ha convertido en parte de su colección. Y no es la primera. Sus palabras reflejaban lo que había sospechado desde hace tiempo, pero nunca me atreví a admitir. Se inclinó hacia mí, y sentí su respiración. Entre nosotros surgió una tensión, una mezcla de comprensión mutua e intenciones no reveladas. Cuando Javier entró, la atmósfera en la habitación cambió al instante. Con él llegó no solo una frialdad, sino también una amenaza velada. Asintió brevemente hacia mí, su mirada parecía deslizarse por mi esencia, evaluándome, ponderándome, y, quizás, ya juzgándome. Me alegra que finalmente tengamos la oportunidad de conocernos, pronunció, su voz era como un susurro, pero había algo de acero en ella. ¿Isabel ya te había hablado de mí? Isabel parecía no dar importancia a sus palabras, pero noté un leve movimiento de su mano, como si me advirtiera que me mantuviera alerta. Un poco, dije con cautela. Pero, supongo que tú y ella están trabajando en algún plan conjunto, ¿verdad? Se podría decir que sí, respondió, y en su sonrisa había algo inquietante. Lancé una mirada hacia Isabel, y ella me devolvió un leve asentimiento que apenas se notó. Ya me había involucrado en su juego, pero aún no había revelado todas sus cartas. Javier avanzó por la habitación, observando nuestra conversación. Sus dedos tocaban ligeramente la copa de vino sobre la mesa, y noté cómo miraba atentamente cada uno de nuestros movimientos. Ese hombre era como una sombra, inquebrantable, pero listo para actuar en cualquier momento. Comprendí que esta no era simplemente una reunión casual. Isabel sirvió más vino, y Javier levantó su copa en un leve brindis, por la venganza, que llega sin previo aviso. Sentí cómo aumentaba la tensión. Venganza. A eso me llevaba. Todas sus insinuaciones, todas las historias sobre Raúl, todos esos juegos, estaban dirigidos a lo mismo. No solo trataba de advertirme o de despertar dudas en mí. Quería que me convirtiera en su aliado en los planes que había estado gestando, quizás, durante mucho tiempo. Pero no podía dejar de preguntarme por qué confiaba tanto en mí, alguien a quien, en realidad, apenas conocía. Quizás porque Raúl la había herido tanto que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. ¿O sus motivos eran mucho más profundos de lo que parecía? Isabel tomó mi mano, su tacto era frío, pero sorprendentemente firme. Marcos, su voz se volvió suave, y sus palabras fluían como veneno, necesito un aliado que me ayude en lo que he planeado. Este plan requiere no solo paciencia, sino también cálculo frío. ¿Estás listo? Sus ojos me atravesaron, y sentí como algo se comprimía dentro de mí. Era como un demonio tentador, prometiendo redención a través de la venganza, pero sabiendo que ese camino no llevaría a la paz. Vi en su mirada algo más que dolor, había un extraño y torcido disfrute, una anticipación de algo aterrador y hermoso a la vez. Javier sonrió en silencio, y tras beber un sorbo de vino, se acercó más. Debemos actuar con cuidado, su voz era suave, casi como un susurro en la noche. Raúl tiene amigos en las altas esferas, pero eso mismo puede jugar en su contra si sabemos dónde y cómo presionar. Isabel miró a Javier y luego a mí, su mirada era al mismo tiempo triste y triunfante. Exactamente. Y para eso debemos estar listos para llegar hasta el final. Me quedé inmóvil, sintiendo como una extraña sensación crecía dentro de mí. ¿Podría ser anticipación? ¿Tal vez miedo? O tal vez era la comprensión de que pronto me encontraría en una situación de la que no habría salida. En este punto comprendí que me esperaban solo dos caminos, o sumergirme en esta oscura conspiración hasta el final, o intentar conservar los últimos fragmentos de mi conciencia. Pero justo ahora,
de pie junto a Isabel y su enigmático aliado, no sentía que tuviera opción alguna. Pasamos unas horas más en su mansión, discutiendo los detalles del plan. Ella y Javier intercambiaban miradas y frases cortas, cada una impregnada de intriga y significado oculto. Intuí que Javier, quizás, había estado vinculado con Raúl en el pasado y probablemente tenía sus propios motivos para unirse a nuestra empresa. Esto no era solo venganza por corazones rotos, era un juego meticulosamente planificado en el que cada uno de nosotros era solo un peón en un gran diseño. Al despedirme de Isabel, ella tocó mi mano al despedirse, su contacto duró un poco más de lo necesario. Por favor, no me decepciones, dijo en voz baja, sus palabras eran casi íntimas, pero al mismo tiempo llenas de un desafío velado. En su mirada brilló algo que me hizo contener el aliento. Me fui, sintiendo que había dado un paso hacia el abismo. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a nuestras conversaciones y sus caricias. Ante mis ojos aparecían sus oscuros ojos, llenos de promesas y amenazas al mismo tiempo. Tenía miedo, pero al mismo tiempo dentro de mí crecía la premonición de algo inevitable. Sabía que pronto mi vida cambiaría para siempre, y ese cambio había comenzado en el momento en que crucé el umbral de la casa de Isabel. Cuando regresé a casa, Emilia me estaba esperando en la cocina. Ella estaba sentada en la mesa con una taza de té, pero era evidente que sus pensamientos estaban lejos de las preocupaciones cotidianas. Cuando entré, levantó la cabeza bruscamente, y sus ojos brillaban con inquietud y curiosidad. «¿Estuviste con ella, verdad?» «Con Isabel», dijo en voz baja, más como una afirmación que una pregunta. Emilia sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir, pero, al parecer, ella misma había estado observando todo más de cerca de lo que pensaba. «Sí», asentí, sintiendo una mezcla de emoción y culpa en mi interior. «Tenemos un plan». Emilia me miró fijamente, como si intentara leer mis pensamientos. Sabía que ella sentía lo mismo, dolor, decepción, resentimiento, pero al mismo tiempo tenía ese increíble don de ver más allá de lo que las emociones permitían. «¿Y qué dijo?», preguntó Emilia, rompiendo finalmente el silencio. Vacilé, sin saber si debía compartir con ella todo lo que habíamos discutido con Isabel y Javier. Pero en sus ojos brillaba una determinación, y comprendí que no se rendiría hasta saber la verdad. Isabel me propuso participar en su plan, dije, eligiendo las palabras con cuidado. Quiere que Raúl entienda lo que es ser engañado. Pero sus métodos no son exactamente convencionales, Emilia. Emilia parecía entender. Asintió brevemente, pero en su mirada apareció una sombra casi imperceptible. Sabía que ella luchaba con sus propios pensamientos y dudas, tratando de discernir dónde estaba la línea entre la venganza y la verdad. «Creo que deberías tener cuidado, papá», dijo en voz baja, casi suplicante. «Entiendo tu deseo de vengarte, pero Isabel no parece una persona en la que se pueda confiar ciegamente». Sentía que tenía razón. Isabel poseía algo oscuro e intangible, y quizás estaba relacionado con su pasado o con el propio Raúl. Pero no tenía opción, era demasiado tarde para echarse atrás. «Tienes razón, Emilia», dije, tocando su mano. «Seré cauteloso. Pero esta vez no puedo retroceder». Emilia bajó la cabeza, y en ese momento sentí cómo crecía en mi interior el dolor por haberla involucrado en todo esto. Era joven, inocente, y no merecía convertirse en parte de este juego sucio, pero fue ella misma quien vino a mí con todo esto. «No podemos permitir que juegue con nosotros», dijo ella, su voz era firme, y vi en sus ojos la misma determinación que tenía yo en mi juventud. «Si realmente necesitas hacerlo, prométeme que estarás alerta. Y si algo sale mal, te irás». Asentí, sintiendo que entre nosotros se formaba un nuevo entendimiento, imposible de explicar con palabras. Al día siguiente, me encontré con Isabel nuevamente, esta vez en un café en una de las tranquilas calles de Madrid. Ella parecía tranquila e incluso ligeramente emocionada, como si se estuviera preparando para una actuación importante. Nos sentamos junto a la ventana, y la luz caía suavemente sobre su rostro, resaltando su belleza refinada y su fuerza oculta. «Hoy tenemos la oportunidad de dar el primer paso», dijo inclinándose hacia mí, casi susurrando. «Raúl estará en una reunión importante en un club donde suele discutir sus asuntos.
Necesitamos recopilar pruebas, y pensé que tal vez querrías ser mi ayudante. Sus palabras me llenaron de una extraña emoción, y sentí como la tensión interna comenzaba a crecer. Me había propuesto ser parte de su juego, pero en este juego solo habría un ganador. La miré a Isabel, su rostro parecía tallado en mármol, pero sus ojos ardían con un extraño y febril brillo. Me hablaba de los detalles de la reunión de Raúl en el club, de cómo él suele quedarse después de las reuniones oficiales y se permite relajarse en compañía de las mujeres que trabajaban allí. Su voz era fría, casi indiferente, pero sentía la tormenta de emociones que lograba reprimir con gran esfuerzo. Todo esto era extraño y surrealista. Estaba sentado frente a una mujer a quien apenas conocía y planeaba una venganza. Mis propios pensamientos se confundían, y no estaba seguro de estar realmente preparado para esto. Pero en ese momento no había marcha atrás. Isabel me miraba con una expresión tan intensa que sentía como mis dudas se desvanecían bajo esa mirada. Debes recordar, Marcos, que cualquier paso en falso puede destruirlo todo, dijo en voz baja. Su voz era suave, pero sonaba como una amenaza. Asentí, sin apartar la mirada de su rostro. Era como una delicada y peligrosa porcelana, hermosa y frágil, pero llena de peligros ocultos. En ese instante, sentí que había algo más entre nosotros que simplemente ser aliados en una causa común. Nuestra interacción estaba impregnada de deseos secretos y promesas mutuas. Sabía que Isabel veía en mí algo más que un aliado, y también sentía que en mí crecían sentimientos extraños e impredecibles. Nos encontramos esa noche en la entrada del club, que parecía antiguo y respetable desde el exterior, pero escondía los deseos secretos de sus clientes. Isabel llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, que resaltaba su figura esbelta. Su cabello recogido en un moño alto dejaba al descubierto su cuello esbelto, dándole un aire de implacable atractivo. No podía evitar admirar su tranquila confianza. ¿Seguro que quieres ser parte de esto?, preguntó, lanzándome una rápida mirada. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como dos pequeños destellos helados. ¿Seguro?, respondí con firmeza. No estaba seguro de mí mismo, pero su mirada me daba la determinación que necesitaba. Entramos y una cálida y tenue luz nos envolvió, ocultándonos en las sombras de la sala. Raúl estaba en una habitación separada, donde discutía asuntos con varios hombres. Isabel sabía que después de eso beberían y se relajarían, y eso nos daría la oportunidad de acercarnos. Me llevó a una puerta lateral donde debía esperar su señal. Mi corazón latía con fuerza, y me resultaba difícil mantener la calma. Era como si nos hubiéramos convertido en parte de este juego sombrío, jugando al límite entre la legalidad y la justicia. Sentía como la adrenalina se mezclaba con mi sangre y me di cuenta de que también en mí comenzaba a brotar una extraña satisfacción, una emoción oscura que nos impulsaba en esta partida que jugábamos juntos. Cuando estuvimos en el salón, sumidos en la penumbra y los sonidos apenas perceptibles de la música, sentí como surgía una atracción aún más poderosa entre Isabel y yo. Se mantenía cerca, apenas rozando mi hombro, y su respiración casi tocaba mi rostro cuando se inclinaba para decir algo. Dentro de mí, todo hervía de sentimientos contradictorios, ira, excitación y lo que podría llamar sed de venganza, aunque se sentía mucho más profundo que un simple deseo de justicia. Raúl estaba sentado en un sofá, rodeado de sus socios y dos jóvenes. Su rostro mostraba autocomplacencia y una confianza en su propia invulnerabilidad. Sentía cómo crecía en mí una aversión hacia él, pero Isabel parecía disfrutar el momento. Lo miraba con atención, sus ojos brillaban con un misterio que parecía dispuesta a revelar en el momento adecuado. ¿Ves cómo las mira?, susurró, su voz era apenas audible, pero cada palabra sonaba como un golpe. Cree que le pertenecen. Se considera el dueño de las vidas ajenas, pero en realidad, es solo una marioneta, movida por sus deseos. Sus palabras sonaban como si estuvieran dirigidas no solo a mí, sino también a ella misma. La miré y vi en sus ojos ese dolor y esa determinación que solo aumentaban su atractivo. Entre nosotros no había romanticismo ni ternura, pero esa atracción era mucho más fuerte y peligrosa. Esperamos hasta que Raúl estuviera completamente relajado para dar el primer paso. Isabel me dio instrucciones en voz baja. Todo estaba planeado hasta el último detalle, evidentemente llevaba mucho tiempo preparándose para este momento. Nuestro objetivo era reunir pruebas de cómo Raúl usaba su posición de poder para sus juegos sucios. Cuando llegó el momento, Isabel se levantó, su rostro estaba sereno,
pero veía en sus ojos un destello de fuego helado. Se dirigió hacia el bar, fingiendo encontrarse por casualidad con una de las chicas que trabajaba para Raúl. La joven la miró con desconfianza, pero cuando Isabel le susurró algo al oído, su expresión cambió y asintió. Cuando Isabel regresó a mí, apenas pude ocultar mi sorpresa. ¿Acabas de reclutarla? Susurré, sintiendo como mi corazón latía con más fuerza. Sí, respondió con calma, su rostro permanecía imperturbable. Lleva mucho tiempo queriendo alejarse de él, pero tiene miedo. Solo le di una razón para confiar en mí. Sus palabras despertaron algo en mí, y comprendí que Isabel era mucho más profunda de lo que imaginaba. No era solo una esposa vengativa, estaba jugando un juego mucho más complejo y peligroso, en el que cada paso estaba cuidadosamente planeado. El tiempo transcurría lentamente mientras esperábamos a que Raúl se dirigiera a su despacho. Finalmente, cuando salió de la sala principal junto a uno de sus socios de negocios, Isabel me tomó de la mano y me guió hacia la salida, lanzándome una mirada rápida. «Es hora de irnos», dijo con voz firme y decidida. Salimos del club y nos dirigimos al coche, mientras dentro de mí seguía ardiendo una tormenta de emociones. Sentía que Isabel me tenía bajo control, pero no lograba comprender hasta qué punto ya estaba atrapado en su plan. Su fría razón y la impecable ejecución de su propósito me fascinaban y me asustaban al mismo tiempo. Cuando nos sentamos en el coche, por un momento apoyó su mano en mi rodilla, y sentí como en ese contacto se manifestaba una conexión extraña. La miré y vi que también ella lo sentía. Apartó la mirada, pero su mano permaneció en el mismo lugar. «Estamos casi en la recta final», dijo en voz baja, su voz sonaba suave, casi íntima. «Solo falta esperar el momento en que él tropiece y se delate». Sentí como sus palabras despertaban en mí un deseo difícil de reprimir. Ella me miraba, sus ojos eran serios, pero en ellos brillaba algo que no lograba descifrar. Esta mujer era un enigma que quería desentrañar por completo, aunque eso significara sumergirme en su oscuro mundo. Nos sentamos en el coche en el aparcamiento cerca de la casa de Isabel, y el silencio de la noche parecía más denso de lo habitual. Su mano aún descansaba sobre mi rodilla, pero parecía no notarlo. Su mirada estaba perdida en la distancia, y vi que en ese momento, en su mente, se encontraba en otro lugar. ¿Qué sigue?, pregunté en voz baja, rompiendo el silencio. Sus ojos volvieron a mí lentamente, y en su rostro apareció una leve, casi amarga sonrisa. «¿Qué sigue?», repitió como si acabara de despertar de un sueño. «Sigue», dudó, buscando las palabras. «Hacemos todo para que él mismo se haga daño». Fruncí el ceño, sin entender hacia dónde iba con eso. Pero Isabel parecía disfrutar de mi confusión, y su sonrisa se hizo más amplia. «Raúl está tan seguro de su poder que a menudo olvida ser cauteloso», explicó, su voz era suave, pero en ella se oía una nota de acero. «No entiende que sus secretos son su debilidad. Solo le ayudaremos a revelarlos». Sentí como entre nosotros volvía a surgir esa tensión, como una corriente eléctrica. Jugaba conmigo, y lo sabía. Pero su juego se había vuelto más importante para mí de lo que estaba dispuesto a admitir. No podía permitirme detenerme, aunque sentía que estaba perdiendo el control. Ella pareció notar mi vacilación, y sus ojos brillaron con interés. Su mano se deslizó suavemente sobre la mía, y sentí el frío de sus dedos quemándome la piel. Ese toque encendió en mí no solo el deseo, sino también una sensación de peligro que me atraía aún más hacia ella. «Sabes, Marcos, en cada persona hay oscuridad», susurró, su voz sonaba como si compartiera algún conocimiento prohibido. «Y cuanto más intentamos reprimirla, más fuerte se libera». Sus palabras eran como un desafío, y sabía que esperaba una respuesta. No solo buscaba un aliado, buscaba a alguien dispuesto a recorrer este camino junto a ella, alguien que no tuviera miedo de sumergirse en esa oscuridad para lograr su objetivo. ¿Y quieres decir que debo encontrar mi oscuridad para ayudarte?, pregunté, sintiendo que este juego ya me había capturado por completo. Ella sonrió, y sus ojos destellaron de triunfo. «Tal vez tu oscuridad ya está aquí, Marcos», susurró, y sus palabras sonaban como un hechizo. «Solo que aún no estás listo para reconocerla». En ese momento se formó una tensión entre nosotros que ya no podía ignorarse.
Sentía que había llegado demasiado lejos para retroceder, pero el camino por delante era una neblina en la que no podía ver. Era como un imán que me atraía a su juego peligroso, y no podía resistirme. Nos sentamos en silencio, y sabía que esa noche era solo el comienzo. Comprendía que había tomado una decisión de la que, tal vez, me arrepentiría, pero ahora el arrepentimiento era lo último en lo que pensaba. Mi vida se había convertido en parte de esta historia oscura y enredada, y no podía desprenderme de ella. Cuando finalmente salimos del coche y nos dirigimos hacia su casa, Isabel no soltaba mi mano. En su toque había algo más que confianza. Era como si buscara en ese gesto la certeza de que estaba listo para llegar hasta el final, y parecía haberla encontrado. Entramos en su sala de estar, y el silencio de la casa nos envolvió como una densa niebla. Me ofreció una copa de vino, y la acepté, sintiendo que esta invitación era más que un simple gesto de hospitalidad. Nos sentamos uno frente al otro, sumidos en pensamientos, hasta que Isabel finalmente habló. Sabes que esto puede no terminar como esperamos, ¿verdad? Su voz era casi un susurro, pero en ella se percibía una confianza oculta. ¿Estás listo para eso? Asentí, entendiendo que esa pregunta era más profunda de lo que parecía. Me miraba como si intentara penetrar en lo más profundo de mi alma para encontrar una respuesta que, quizás, yo mismo aún no había reconocido. Si me arrepiento de algo, no es de que hayamos empezado, dije, inclinándome más cerca. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Ella sonrió, pero en su sonrisa había algo que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Cruzamos nuestras miradas, y sentí cómo volvía a atraparme en su mundo, donde la realidad y la oscuridad se entrelazaban, donde sus secretos se convertían en los míos, y mi determinación en su esperanza. Esa noche era solo el comienzo, y sabía que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de haber cruzado un límite, un punto de no retorno. En mi cabeza giraban los recuerdos de la noche, cuando el silencio de su casa fue el último recordatorio de que aún podía irme. Pero ahora esa opción había desaparecido, dejándome solo un camino, seguir adelante. Isabel no era simplemente mi aliada, estaba convirtiéndose en parte de mí, en una parte oscura que nunca supe que tenía, y esa conciencia era a la vez aterradora y fascinante. Emilia, como de costumbre, me esperaba en la cocina. Estaba tranquila y concentrada, su mirada se detenía en mí un poco más de lo habitual. Veía algo en mí, algo nuevo, algo que yo mismo aún no lograba comprender completamente. «Has cambiado, papá», dijo, entrecerrando los ojos ligeramente. «Pero no estoy segura de que sea para mejor». Sonreí, tratando de tomar sus palabras en broma, pero dentro de mí sentí como sus palabras tocaban la esencia de lo que estaba sucediendo conmigo. Intenté justificarme, diciendo que hacía todo esto por ella y por proteger a nuestra familia, pero Emilia seguía mostrándose escéptica. «Espero que entiendas que ambos estamos jugando con fuego ahora», añadió, su voz era firme y seria. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente durante todo el día. Tenía razón. Pero ya no era posible detenerse. Isabel me había consumido por completo, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para llevar nuestro plan hasta el final. Esa misma noche volví a encontrarme con Isabel. Parecía tranquila, incluso feliz, como alguien que finalmente ha tomado el control de su vida. Nos sentamos en su sala de estar, y su mirada se fijó directamente en mí. «Hoy daremos otro paso, Marcos», dijo, su voz era suave y segura, como si hablara de algo completamente trivial. «Tenemos nueva información, y quiero que me ayudes a utilizarla». Me pasó una carpeta con documentos, y la abrí, sintiendo una fría emoción. Dentro había registros, pruebas de las maniobras de Raúl, sus transacciones, dinero que transfería a cuentas a las que probablemente ni siquiera sus socios más cercanos tenían acceso. Isabel observaba mi reacción con una leve sonrisa, su mirada era penetrante, como si viera todas mis emociones. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, sin ocultar mi sorpresa. «Llevo mucho tiempo preparándome para esto, Marcos», respondió, su voz era firme. «Y ahora tengo todo para terminar lo que empezamos». En sus palabras había determinación, y veía que estaba dispuesta a destruir el mundo de Raúl. No solo quería venganza, quería arruinarlo completamente. Sentía que yo también me convertía en parte de su plan,
y me resultaba difícil entender dónde terminaban sus intenciones y comenzaban las mías. Cuando cerré la carpeta y la miré, entre nosotros se formó una tensión imposible de ignorar. Era como la personificación de la oscuridad, que me cautivaba cada vez más. Sabía que sus metas eran peligrosas, que su mundo podría destruirme, pero no podía resistirme a esa atracción. Su mano volvió a tocar la mía, y sentí como sus dedos se cerraban ligeramente, como si intentara transmitir parte de su fuerza. Sus ojos se encontraron con los míos, y comprendí que para ella yo no era solo un aliado, me estaba convirtiendo en algo más, algo importante que le ayudaba a sobrellevar su dolor y su sed de venganza. ¿Estás listo? Preguntó, su voz sonaba baja, pero había firmeza en ella. Asentí, sintiendo que nuestra alianza se hacía aún más fuerte. Esta mujer se estaba convirtiendo en parte de mí, y estaba dispuesto a seguir adelante por ella, aunque eso significara sumergirme en su oscuro mundo. Cuando regresé a casa tarde en la noche, Emilia me esperaba de nuevo. Su rostro estaba tenso, y me miraba con cautela, recordándome que no podía seguir ocultándole mis acciones. «Papá, veo que estás cambiando», dijo, su voz temblaba. «Pero te lo pido, ten cuidado. No quiero perderte». Sus palabras estaban llenas de ansiedad y preocupación, y me di cuenta de que ella veía en mí esos cambios que yo mismo apenas comenzaba a comprender. Le prometí que sería cuidadoso, que hacía todo esto por nosotros, pero ella parecía ya no creerme completamente. Cuando me acosté, los recuerdos de Isabel y su mirada llena de determinación volvieron a mí. Sabía que me estaba esperando, que nuestro camino ya había comenzado y que detenerse era imposible. Comprendía que nuestro vínculo no era simplemente una emoción pasajera, era una fuerza que crecía cada día, llenando mi conciencia y transformándome en alguien que nunca antes había sido. Estaba listo para recorrer este camino hasta el final. Los siguientes días pasaron en una niebla. Isabel y yo avanzábamos en nuestro plan, paso a paso destruyendo la red cuidadosamente construida de Raúl. Recopilábamos pruebas de sus maniobras, tratos secretos y chantajes que utilizaba para mantener el poder. Cada paso estaba medido, cada acción cuidadosamente calculada. Cuanto más cerca estábamos del final, más fuerte se volvía nuestra atracción, y sentía como todo mi ser se sumergía en su mundo. Éramos como dos compañeros en un juego peligroso, donde cada acción podía llevar al desastre, pero ninguno de nosotros quería detenerse. Isabel se había convertido en algo más que una aliada para mí. Era mi sombra, esa parte de mí que nunca supe que existía, pero que siempre estuvo ahí. Sabía que había llegado demasiado lejos, pero ya no podía retroceder. Finalmente, llegó el día en que nuestro plan debía concluir. Habíamos recopilado suficientes pruebas para destruir no solo la reputación de Raúl, sino también su influencia. Isabel contactó a varias personas influyentes que desde hace tiempo buscaban un motivo para deshacerse de su dominio. Sabíamos que, cuando todo estuviera listo, no tendría escapatoria. Por la noche, cuando me reuní con Isabel en su casa, parecía tranquila e incluso alegre. Pero vi que había tensión en sus ojos. Nos sentamos a la mesa, donde estaban los documentos que confirmaban todas las acusaciones contra Raúl. Finalmente, me miró, y con manos ligeramente temblorosas, tomó la mía. «Lo logramos, Marcos», susurró, y en sus ojos brillaron lágrimas que rápidamente enjugó. «Mañana caerá». Sus palabras me dieron un extraño alivio, pero al mismo tiempo sentí una leve tristeza. Sabía que con esta victoria también terminaría nuestro juego. Nuestra conexión, nuestra atracción, todo se sostenía sobre la sed de venganza y la oscuridad compartida que habitábamos. Cuando la venganza terminara, podría retenerla. O ambos nos hundiríamos en el vacío que quedaría después. Ella pareció captar mis pensamientos y apretó mi mano con más fuerza. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi el temor a lo que nos esperaba. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros, y en ese momento comprendí que nuestra alianza no era solo de vengadores. Era algo más profundo, más fuerte y más complejo. «Marcos», dijo en voz baja, apenas audible, «pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me diste algo que nadie más podría haberme dado. Me mostraste que todavía estoy viva, que aún puedo sentir». Sus palabras me atravesaron el alma. Entendí que sentía lo mismo que yo, que éramos algo más que simples aliados.
Me incliné y le susurré al oído, lo logramos. Ahora esta es nuestra victoria. Y nadie nos la podrá quitar. Esa noche estuvimos juntos, compartiendo no solo la victoria, sino también todo lo que habíamos acumulado entre nosotros. Ella era para mí algo que había buscado durante mucho tiempo, y no quería perder ese sentimiento. Sabíamos que nuestra alianza había nacido de la oscuridad, pero esa oscuridad se había convertido en nuestra fuerza común. A la mañana siguiente, todo sucedió tal como lo planeamos. Raúl fue desenmascarado, y su imperio se derrumbó en cuestión de horas. Perdió todo, influencia, dinero y su reputación. Quedó solo, rodeado por aquellos que deseaban su caída. Isabel y yo observamos todo desde la distancia, de pie en la cima de nuestra victoria compartida. Pero ahora que todo había terminado, sentía que ya no había nada que nos retuviera. Nuestro juego había terminado, y era hora de separarnos. Cuando me volví hacia Isabel, ella sonrió, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Se acercó a mí, puso su mano en mi hombro, y sin decir una palabra, se inclinó para besarme por última vez. Adiós, Marcos, dijo en voz baja. Nuestros caminos se cruzaron para esta victoria, pero de aquí en adelante cada uno debe seguir solo. Asentí, sintiendo como sus palabras resonaban en mi alma. Estuvimos juntos en este viaje, pero ahora teníamos que ir por caminos diferentes. La observé mientras se alejaba, sabiendo que este encuentro había sido un regalo y una maldición a la vez. Isabel dejó una marca en mi vida, y sabía que nunca la olvidaría. Pero ahora estaba libre del pasado, y frente a mí había una nueva vida llena de posibilidades. Me enseñó a vivir al límite, a ver mis lados más oscuros, y por eso estaba agradecido. El juego había terminado, pero sus lecciones permanecerían conmigo para siempre. Sabía que estaba listo para lo que me esperara en el futuro.